La historia de Vega, 1000 años de vida. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Marco Tulio Cicerón. En 15 años no queda ni el tato. José Luis Navias, alcalde de Vega de Villalobos. Un viaje por nuestra memoria. Con estas dos citas queremos dar pie a un pequeño repaso de nuestra historia y dejar constancia de que aquí, en Vega de Villalobos, en el año 2015, todavía hay una población de apenas 100 habitantes, y haremos nuestra discreta aportación para evitar que dentro de un par de generaciones solamente queden los restos abandonados de lo que en su día fue un pueblo de Castilla. No uno más, no, nuestro pueblo. Todavía podemos elegir. El Big Bang, hace 13.800 millones de años. Este universo comenzó hace 13.800 millones de años con una gran explosión, Big Bang, y en ese momento se formó el espacio, el tiempo y la materia tal como la conocemos. De un puntito pequeñísimo surge por expansión todo este inmenso universo en el cual estamos. Después de un tiempo se separa la materia de la energía y surgen las galaxias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una de los millones y millones de galaxias que existen alrededor nuestro. En esta primera explosión llamada Big Bang, primero se formaron partículas sin masa. No pesaban como las partículas de luz, fotones. Después adquirieron masa gracias a la partícula llamada bosón de Higgs o partícula de Dios. Los átomos que forman nuestros cuerpos, el de los animales, el de las plantas, el de los minerales, todos vienen de la Tierra. Y la Tierra se formó de estrellas al enfriarse. Por tanto, nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Prehistoria. Una pequeña introducción por la prehistoria nos ayudará a ubicarnos en el entorno natural y equilibrado, algo que en nuestros días tenemos totalmente desvirtuado y alejado de lo esencialmente original. Atapuerca, nuestras raíces. La Sierra de Atapuerca está situada en la provincia de Burgos y su complejo arqueológico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por sus excepcionales hallazgos. El yacimiento arqueológico se encuentra en una antigua mina y nos dan datos muy importantes sobre fauna, flora, clima y útiles usados por los homínidos desde hace 1 millón de años hasta la Edad de Bronce. Se han encontrado restos de Homo antecessori y del Homo heidelbergensis. Línea de tiempo de la historia universal. Durante los tiempos que discurren entre el Neolítico y la Edad de Bronce, se asentarán en la despoblada meseta norte gentes procedentes del Mediterráneo, Andalucía y Portugal. Al final de la formación de este substrato de población mediterránea, habrá importantes influencias procedentes del ámbito atlántico, venido de gentes de la zona galaico-influenciadas por aportaciones de países del Atlántico Norte, Irlanda, Inglaterra y Francia. Una aldea neolítica. Vida sedentaria. Edad de los metales. En la Edad del Hierro, oleadas de gentes de origen indoeuropeo penetran en la península a través de los Pirineos.
Esta nueva población no eliminará el sustrato mediterráneo ya existente, sino que lo desplazará a las zonas serranas, ocupando así esta nueva población los fértiles valles. Tenemos entonces, antes de la llegada de los romanos, dos grupos étnicos. Un sustrato mediterráneo con cultura, raza y lengua procedente de gentes venidas de África, Asia Menor, Grecia, Etruria, Córcega y Cerdeña, de carácter matriarcal y ganadero. Y un substrato celta, especialmente emparentado con gentes que habitan en la antigüedad el norte de Italia, Francia, Bélgica e Inglaterra. Estas poblaciones indoeuropeas son agricultores mayoritariamente y de sociedad patriarcal, con estructura de clan, habitan en los valles y conocen la metalurgia del hierro. La invasión romana. Con la llegada de los romanos a la península, entra nuestra tierra a formar parte de la historia escrita. Está habitada por pueblos de diversas culturas y etnias, muy lejos de formar un compacto grupo unido o una sola civilización. Al mediodía están los pueblos propiamente celtíberos de los arébacos y palendones. Al oeste, en tierra de campos, los baceos, importante pueblo de origen céltico asentándose en Palencia y en parte del suroeste burgalés, ocupando territorios entre los arébacos y los turmódigos. Los baceos. Los baceos fueron quienes vivieron en la cuenca central del Duero desde aproximadamente el siglo VI a.C. hasta la conquista romana alrededor del año 28 a.C. Vivían en la provincia de Valladolid y parte de las de León, Palencia, Burgos, Segovia, Ávila, Salamanca y Zamora. Alguna vez, hace unos 2500 años, unos baceos vivieron en el lugar donde nacimos, un pueblo que aparece citado por Diodoro de Sicilia, y que no fue sometido hasta que Augusto inició las guerras cántabras. Un pueblo fascinante con unos rasgos de identidad muy característicos. A pesar de que no escribían como la mayor parte de los pueblos celtas, tenían una estructura social organizada, practicaban la trashumancia, criaron una raza de caballos, los trieldones, muy apreciada por los pueblos vecinos e incluso por los romanos, trabajaban el metal con gran calidad y, lo más interesante, practicaban un colectivismo agrario singular. Se ha escrito sobre los cántabros, los astures, Numancia, pero apenas se ha escrito sobre los baceos. Tal vez la clave es que no fueron protagonistas directos de episodios heroicos dentro de la etapa de romanización, pero no dejaron de resistirse a perder su libertad frente a Roma hasta 100 años después de la caída de Numancia. Justo Pérez de Urbel nos cuenta de estas tribus. En la raza primitiva indígena, con su furia guerrera y su amor a la libertad, se juntaba la raza céltica y la vascona, y como la sangre, también eran distintos en ellos los intereses, las preocupaciones y las costumbres. Había rivalidad entre las diversas tribus y eran frecuentes las luchas, que venían a cambiar de una manera más o menos permanente las fronteras de aquellas pequeñas repúblicas, que en el aspecto político tenían una organización rudimentaria. Sobre el carácter de estos pueblos nos dice: sale a flote el genio del pueblo indígena, que se manifiesta en épicas luchas de arébacos, baceos, palendones y, en general, de todos los celtíberos contra los ejércitos de los generales romanos. Son fuertes, austeros y aguerridos. Consideran la libertad como su mayor riqueza. Su tierra les da avaramente el sustento, pero no tienen muchas necesidades. Estrabón habla maravillado de su sobriedad y de su fiereza. En ciertos tiempos del año se alimentan de bellota, secándola, moliéndola y haciendo pan de la harina. Fabrican bebida de la cebada, pues apenas tienen vino. Usan la manteca en lugar de aceite. Lávanse con orinas que dejan pudrir en las cisternas y todos visten de negro, con sayos que forman la cama, echándolos sobre un jergón de hierba. A pesar de todo, no están reñidos con la alegría. Viriato. De sencillo pastor, Viriato se convirtió en el líder de la resistencia lusitana contra Roma. Durante 7 años, hasta 139 a.C., mantuvo en jaque a Roma, hasta que fue asesinado por sus allegados. Este pastor lusitense se convirtió en uno de los guerreros más temibles, ganándoles en 8 ocasiones que están representadas en las franjas rojas de la seña bermeja, la bandera que aparece en el escudo de Zamora.
Durante 10 años, desde el 29 al 19 a.C., las fuerzas de Roma se estrellan contra la resistencia heroica de un puñado de montañeses. El mismo emperador viene a instalarse en la pequeña ciudad turmódiga de Segisamo y desde ella dirige las operaciones. La táctica y el número obtuvieron la victoria final, pero los vencidos dejaron pruebas impresionantes de su amor a la independencia. Casi 200 años tardaron en someter completamente la provincia de Hispania, desde el 218 al 19 a.C., mientras que, por ejemplo, tardaron 8 en dominar la Galia. Vemos pues cómo se ha conformado un espíritu de nación, de libertad y de amor a la tierra. Con el sometimiento de los pueblos indígenas por el imperialismo romano, la cultura de este sustrato se pierde de una forma irreparable. El latín se convierte en el nuevo idioma. La ciudad será el centro de vida social, dejando apartado el sistema de clan, heredado de los pueblos de origen indoeuropeo. No obstante, esa identidad indígena no se pierde de una forma total, perdurando el espíritu de nación, rasgos culturales, folclóricos y raíces lingüísticas que han llegado hasta nuestros días. Siglos V, VI y VII. Época visigoda. En otoño del 409 entran los primeros bárbaros en territorio hispano. En el año 456 llegan las tropas visigodas por la calzada romana Astúrico-Burdigalamm, con su rey Teodorico II a la cabeza. A pesar de que con los años los visigodos consiguieron ocupar finalmente toda la antigua Hispania, no son abundantes los restos arqueológicos que nos han quedado de su paso y breve estancia por estas tierras. La cultura hispano-romana apenas si fue rota por su presencia y más bien se trató de una continuidad del mundo tardorromano. Así, por lo tanto, fue escasa la aportación de esta nueva estirpe europea tanto a la cultura como a la sangre de este nuestro territorio. Tierra de Campos. Tierra de Campos es una comarca natural española, situada en la comunidad de Castilla y León, que se extiende por las provincias de Palencia, Valladolid, Zamora y León. Su origen está en los llamados Campos Góticos, zona de especial importancia para el reino visigodo, debido a que el grueso de la población visigótica se asentó primeramente en dicha comarca a finales del siglo V, cuando fue expulsada del sur de la Galia por el expansionismo de los francos. Actualmente esta comarca, a pesar de su gran sentido de identidad con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines, no cuenta con el necesario reconocimiento legal para su desarrollo administrativo, lo que ha llevado a sus municipios a organizarse en mancomunidades como única fórmula legal que les permite la optimización de la gestión de algunos servicios públicos municipales. Invasión musulmana, siglo VIII. Las primeras noticias que tenemos de tropas árabes en nuestro territorio son del año 711, con la toma de Amaya por parte del bereber Tarik. Amaya era por entonces la capital de Cantabria. En el año 714, una segunda expedición, al mando de la cual estaba Muza, establece destacamentos musulmanes en la cuenca del Duero. Estos destacamentos de moros durarían unos 25 años, hasta el 739, año en el que estos bereberes se dirigieron hacia el sur, en parte expulsados por los cristianos de Cantabria y en parte debido a las disensiones internas entre razas de ámbito musulmán. Ya no volverían los musulmanes a asentarse hasta las postrimerías del nuevo milenio, en que Almanzor se asentaría durante breves años. Durante los años 739 a 762, un despoblamiento general asoló las tierras de la cuenca del Duero, en parte dirigido por Alfonso I, para crear un vacío de tierras con carácter defensivo entre la cordillera central y las montañas cantábricas, y así, al mismo tiempo, concentrar las tropas cristianas en las montañas. El reino de Asturias, 739-913. Tras la invasión musulmana, Zamora, como toda la submeseta norte, quedó semidesierta, ya que la población cristiana buscó refugio en las montañas del norte de España y solo en las comarcas más aisladas de las vías de comunicación quedaron poblaciones residuales. En el siglo VIII, con la llegada de los árabes, la ciudad de Zamora volvió a cambiar de nombre y pasó a llamarse Azemur, olivar silvestre, y Samurá, ciudad de las turquesas. Es una época de inferioridad cristiana frente a un emirato de Córdoba que se consolida y domina bélicamente casi en toda la península.
Decimos que su control es solo bélico, porque las aceifas cordobesas van a castigar intermitentemente durante décadas y siglos el territorio cristiano norteño, pero sin una voluntad clara de ocupación firme ni de asentamiento estable. Por este motivo, el fenómeno reconquistador cristiano será un proceso imparable. Del reino de Asturias al reino de León, siglos IX y X. La ciudad de León fue incorporada al reino de Asturias a mediados del siglo IX gracias a Ordoño I. En esta época la ciudad de Zamora se fortificó, aunque las murallas no pudieron evitar que fuera tomada por Almanzor en el siglo siguiente. Almanzor, siguiendo los preceptos de la yihad islámica, combatió de manera incesante a la España cristiana durante toda su vida. Su objetivo, además de escarmentar y diezmar al infiel, fue el de obtener botines de guerra que nutrirían la floreciente economía del califato cordobés. Península Ibérica, año 814. El califato de Córdoba permaneció hasta la llegada de los reinos taifas en el año 1031. Año 1031. Al-Ándalus se dividió en pequeños reinos llamados taifas. Estas divisiones provocaron enfrentamientos entre unos y otros, y los reyes cristianos del norte aprovecharon esta situación de debilidad para ir conquistando el territorio hacia el sur. De este modo comenzaron los cristianos a colonizar las tierras abandonadas del sur. Será el rey Alfonso III el Magno con el que Zamora nazca como ciudad-fortaleza. Fueron muchos los ataques y ocupaciones que la ciudad de Zamora sufrió por parte de las tropas musulmanas. La batalla más famosa, una victoria cristiana, tiene lugar en el año 901. La batalla ha pasado a la historia como Jornada del Foso o Día de Zamora. Zamora, durante buena parte del siglo X y del siglo XI, fue la ciudad más importante de los reinos cristianos de la península ibérica, tanto por el número de sus habitantes como por ser el centro de decisiones de poder. En ella nacen, viven y mueren reyes. A ella llegan los ataques de los musulmanes y de ella salen las expediciones de castigo contra ellos. En ella se gesta el concepto de ciudad, con sus calles gremiales, sus centros religiosos y políticos y sus barrios menestrales. Son los años en que el castellano empieza a cobrar fuerza ante el latín, y entre el pueblo llano comienzan a ponerse de moda los romances de los cantares de gesta que los juglares van a difundir y el pueblo a repetir de boca en boca con múltiples variantes. Tras la muerte de Alfonso III el Magno, el reino de Asturias se reparte entre sus hijos. García I recibe León, Álava y Castilla, fundando el reino de León. Ordoño II recibe Galicia y Fruela II obtiene Asturias. Al morir García I sin descendientes, Ordoño II fue aclamado como rey de León y de Galicia, trasladando definitivamente la capital del reino de Asturias desde Oviedo a León. Con la formación del nuevo reino continuarán la reconquista contra los musulmanes. Siglos XI a XII, el Imperio Leonés. El reino de León se extiende hasta la actual Extremadura, pero la falta de repobladores hace que sea una tierra de nadie. El reino de León logra hitos como la dotación de fueros de Alfonso V y creación de un arte leonés y un gran desarrollo de los sistemas administrativos. Primera unión de los reinos de Castilla y León, siglo XI, Fernando I de León. En el siglo XI, Sancho III el Mayor, reino de Navarra, adquiere el condado de Castilla. El monarca navarro reparte sus posesiones entre sus hijos, asignando Castilla a Fernando, pero ya no en calidad de condado, sino de reino. Fernando I conquista el reino de León. Fernando I provoca una guerra en la que muere el soberano leonés y se apropia de la corona con gran oposición entre los leoneses que no quieren ver convertido en monarca al hombre que ha muerto a su rey. 1015-2015. Se cumplen 1000 años del primer testimonio de Vega de Villalobos. Vega de Villalobos aparece en la relación de lugares mencionados por primera vez en el siglo XI, en concreto en el año 1015, en el tumbo negro de la Catedral de Astorga. 1015. Todo esto correspondía a la dicha María,
La donación no incluye las porciones de sus hijos en las villas o heredades de Vega, Vidallanes y Aratoy, que las gozarán durante su vida y si mueren sin sucesión irán también a dicho monasterio. Tumbo negro de Astorga. Fernando Sánchez, primer rey de Castilla, Fernando I de León. En el año 1038, Fernando es proclamado rey de León y Castilla. A la muerte de Fernando I, su testamento sigue la tradición navarra de dividir los reinos entre los herederos. Allá en Castilla la Vieja un rincón se me olvidaba. Zamora lleva por nombre Zamora la bien cercada. Fernando I, rey de Castilla. Reparto entre sus herederos. Sancho II, el primogénito, será rey de Castilla. Alfonso VI, rey de León. García, rey de Galicia. Urraca recibe la ciudad de Zamora y Elvira la ciudad de Toro. El rey don Fernando de Zamora a su hija doña Urraca. Romancero. Moriros queréis, mi padre. San Miguel os tenga el alma. Repartisteis vuestras tierras a quien a vos se antojara. Diste a don Sancho Castilla, Castilla la bien nombrada, a don Alfonso León, con Asturias y Sanabria, y a don García Galicia, con Portugal la preciada, y a mí, porque soy mujer, me dejáis desheredada. Marcharé por estas tierras como una mujer errada, mi lindo cuerpo daría a quien más se me antojara, a los moros por dinero, y a los cristianos por nada. El dinero que ganare lo emplearé por tu alma. Allí preguntará el rey, ¿quién es esa que así habla? Le respondió el arzobispo, vuestra hija, doña Urraca. Callades, hija, callades, no digas esas palabras, que mujer que eso dijera se merece ser quemada. Allí en la tierra leonesa un rincón se me olvidaba. Zamora tiene por nombre Zamora la bien cercada. De un lado la cerca el Duero, del otro Peñatajada, del otro la Morería, una cosa muy preciada. Quien os la quitare, hija, mi maldición le caiga. Todos dijeron amén, menos don Sancho que calla. Segunda unión de los reinos de León y Castilla, siglo XI, Alfonso VI. Zamora no se conquistó en una hora. Don Sancho, en su afán por reunificar el reino de su padre, se enfrenta a sus hermanos, conquista Galicia y pone en prisión a su hermano García. Se dirige a León y se lo conquista a su hermano Alfonso, y después tomó Toro. Solo le quedaba Zamora, que pertenecía por la herencia a su hermana doña Urraca. Don Sancho era consciente de la importancia de esta ciudad amurallada, por eso la cercó con sus tropas. El cerco duró 7 meses y terminó con la muerte de don Sancho a manos de Bellido Dolfos. Todo esto pertenece a lo que conocemos como el cerco de Zamora y quedó plasmado en los romances que 2 siglos después escribieron. De este episodio histórico procede el dicho de Zamora no se conquistó en una hora. De este modo, Alfonso VI recupera todo el territorio, gobernando como rey de León, Castilla y Galicia. Es la segunda unión de los reinos de León y Castilla. Según el relato, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, obligó a Alfonso VI el Bravo, rey de Castilla y León, a jurar que no había tomado parte en el asesinato de su propio hermano, el rey Sancho II de Castilla, quien fue asesinado ante los muros de la ciudad en Zamora el año 1072. En este cuadro vemos representado el citado pasaje conocido como la Jura de Santa Gadea. Don Sancho pone cerco a Zamora. Don Fernando apenas muerto, Zamora ya está cercada. De un lado la cerca el rey, del otro el Cid la cercaba. Del lado que el rey la cerca, Zamora no sufre nada. Del lado que el Cid la aqueja, Zamora ya se entregaba. Corren las aguas del Duero tintas en sangre cristiana. Habló el viejo Arias Gonzalo, el ayo de doña Urraca. Vámonos, hija, a los moros dejad a Zamora salva. Pues vuestro hermano y el Cid tan malos desheredaban. Doña Urraca en tanta cuita se asomaba a la muralla, y desde una torre mocha al campo del Cid miraba, y desde allí le decía: afuera, afuera, Rodrigo, el soberbio castellano. Acordate deberías de aquel buen tiempo pasado, que te armaron caballero en el altar de Santiago, cuando el rey fue tu padrino, y tú, Rodrigo, el ahijado. Mi padre te dio las armas, mi madre te dio el caballo. Yo te calcé espuelas de oro, porque fueras más honrado, pensando casar contigo. No lo quiso mi pecado. Te casaste con Jimena, hija del conde Lozano. Con ella hubiste dineros, conmigo habrías estados.
Dejaste una hija del rey por tomarla de un vasallo. Al oír esto Rodrigo volvióse mal angustiado. Afuera, afuera los míos, los de a pie y los de a caballo, pues de aquella torre mocha una lanza me han tirado. No traía el asta hierro, el corazón me ha pasado. Ya ningún remedio siento, sino vivir más penado. En el reinado de Alfonso VI se consolida el poder del monarca leonés sobre Castilla. Con el paso del tiempo, la idea imperialista leonesa entra en un rápido declive. Así, tras una etapa de esplendor imperial, la unidad se desvanece, desapareciendo también el título de emperador de León. Durante un largo periodo se suceden las luchas de poder y fronterizas. En 1188 se convocan las Cortes Leonesas, primeras cortes europeas en las que participa el tercer estado. En ellas se reconoce la inviolabilidad del domicilio, del correo, la necesidad del rey de convocar cortes para hacer la guerra y declarar la paz, y se garantizan numerosos derechos individuales y colectivos. A estas cortes le seguirán las de Benavente, 1202, en las que se fijarán los principios y derechos económicos del Reino de León y sus habitantes. Con Alfonso VIII, el Reino de León se extiende por Extremadura, logrando una gran expansión territorial. Alfonso VIII también crea un estudio general que en tiempos de Alfonso X el Sabio se convierte en la actual Universidad de Salamanca. El siglo XII es el siglo de oro de la ciudad de Zamora. Durante este siglo se registra un florecimiento de la vida y de las construcciones de edificios de todo tipo, religioso, civil y militar, que hace que el arte románico llene cada rincón de la ciudad. De esta fiebre por el arte le viene el sobrenombre actual de Ciudad del Románico. En el siglo XIII fue, en cambio, un momento de mayor tranquilidad. Siglos XIII a XIV. Tercera unión de Castilla. En el año 1037 se produjo la primera unión de León y Castilla con Fernando I. En el año 1072 se produjo la segunda unión de León y Castilla con Alfonso VI. Y en el año 1230 se produce la tercera unión de León y Castilla con Fernando III el Santo. Los reinos de Castilla y León mantienen instituciones separadas, leyes diferenciadas y sistemas económicos independientes, compartiendo únicamente el monarca. A pesar de ello, este momento se suele considerar como el del nacimiento de la corona de Castilla. Existen durante todo el siglo XIV varios intentos de independizar el Reino de León, lográndolo aunque por un breve periodo. Siglo XV. Los Reyes Católicos. En octubre de 1469 se casan en secreto en el Palacio de los Vivero de Valladolid Isabel y Fernando, príncipe heredero de Aragón. Este enlace tuvo como consecuencia la unión dinástica de la corona de Castilla y la corona de Aragón. La ciudad de Zamora vuelve a tener su importancia en el siglo XV, con las luchas de poder entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Las dos coronas estarán unidas bajo los mismos monarcas, pero Castilla y Aragón estarán separadas administrativamente. Cada corona conservará su identidad y leyes. Las Cortes castellanas permanecerán separadas de las aragonesas y la única institución común será la Inquisición. La posición central de la corona de Castilla, su mayor extensión, 3 veces el territorio aragonés, y población,
4,3 millones frente a los cerca de 1 millón de la Corona de Aragón, harán que tome el papel dominante de la Unión. Entre 1478 y 1496 se conquistan las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife. El 2 de enero de 1492 los reyes entran en la Alhambra de Granada, con lo que se da fin a la Reconquista. En 1492 Cristóbal Colón descubre las Indias Occidentales y en 1497 se toma Melilla. Tras la toma del reino nazarí de Granada para la Corona de Castilla, la política exterior girará hacia el Mediterráneo. Más tarde, en ese mismo año, fallece la reina Isabel. Carlos I de España y V de Alemania. Hijo de Felipe de Habsburgo, el Hermoso, y de Juana de Castilla, la Loca, Carlos fue rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La política matrimonial de sus abuelos, los reyes católicos, la muerte de su padre y la incapacidad de su madre le concedieron la herencia de 4 dinastías. Su abuelo Maximiliano de Austria le dejó los territorios centroeuropeos de Austria y los derechos al imperio. De su abuela María de Borgoña heredó los Países Bajos. De Fernando el Católico consiguió los reinos de la Corona de Aragón, además de Sicilia y Nápoles. Y de su abuela Isabel I la Corona de Castilla, Canarias y todo el Nuevo Mundo descubierto y por descubrir. La infancia de Carlos I transcurrió en la corte flamenca y fue educado por Adriano de Utrecht. Levantamiento comunero, 1520-1521. Carlos I llegó a Asturias en 1517 tras reclamar en Flandes sus posesiones un año antes. Ya en 1518 asistió a las Cortes de Valladolid. Llegó sin saber castellano y con una corte formada por nobles y clérigos flamencos. En el año 1520, Carlos I y V de Alemania fue proclamado emperador como sucesor de su abuelo Maximiliano, pero este nombramiento no era para nada bien visto en Castilla, y es que las ciudades castellanas mantenían que dicha proclamación terminaría por perjudicar tremendamente a Castilla, ya que deberían de hacer frente a una política fiscal inapropiada. Esto, junto a una serie de malas cosechas y epidemias, acabaron por provocar revueltas urbanas. Las ciudades castellanas pedían ser gobernadas por la madre de Carlos, Juana I de Castilla. En 1519 se unieron una serie de reivindicaciones políticas, dando lugar al levantamiento de los comuneros, 1520-1521. Las principales ciudades castellanas se unieron en una revuelta que adquirirían matices tanto sociales como políticos. Los comuneros realizan una serie de peticiones al rey. Sus deseos eran volver al sistema tradicional de cobro de impuestos, prohibir la salida de dinero del reino y que los cargos públicos fueran exclusivamente ocupados por castellanos. Además, hubo algunos levantamientos en los señoríos por parte de campesinos contra sus señores, provocando una revolución señorial. La rebelión duró un año, tras una derrota previa por parte de los comuneros en Tordesillas y una victoria que levantó el ánimo comunero en Torrelobatón con la ocupación de su castillo. Finalmente, las tropas del emperador consiguen la victoria en Villalar, en 1521. Ponen fin al conflicto y fueron castigados con la muerte los líderes de este levantamiento, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, en la Plaza Mayor de Villalar, que supuso la sumisión de Castilla. Carlos I superó este escollo con el apoyo de la alta nobleza y las grandes comerciantes castellanos. La nobleza quedó relegada bajo el poder de la monarquía y las ciudades de Castilla la Vieja volvieron a ofrecer su sumisión al rey. Desde entonces, las Cortes cederían la mayor parte de sus antiguas prerrogativas políticas, limitando sus funciones a materia tributaria. Los pecheros castellanos tendrían que soportar el peso del imperio. Día de la Comunidad de Castilla y León, 23 de abril, Día de Villalar. El primogénito y heredero de Carlos V sería el rey Felipe II, que nació en la ciudad de Valladolid en 1527. Se le conocía como el Rey Sol, pues sus territorios concentraban desde los Países Bajos españoles hasta Filipinas, pasando por América. La capitalidad del reino se fijó en Valladolid.
Posteriormente, Felipe II tomó la decisión de establecer la corte en Madrid, que pasó a recibir la denominación de Villa y Corte. Durante la Edad Moderna, los reyes católicos Carlos I y Felipe II fueron los monarcas más poderosos. Se creó un gran imperio y se produjo un gran desarrollo cultural. El imperio de Felipe II. Con la derrota de los comuneros y el traslado de la corte a Madrid en 1561, la vida de Castilla y León empezó a empeorar. Los elevados impuestos que se cobraban desde Madrid agotaron la economía castellana y el comercio y la industria se arruinaron. Malas cosechas, epidemias, la incorporación de muchos hombres al ejército para ir a la guerra despoblaron el campo y las ciudades. Así, Castilla y León perdió su carácter urbano que tuvo en el siglo XVI y se hizo más rural. En el siglo XVIII se produjeron actuaciones importantes como la construcción del Canal de Castilla, que pretendía ser un cauce artificial para facilitar el comercio. Año 1537. Documento recogido de los habitantes de Vega de Villalobos. Pares, portal de archivos españoles. Primera y única propuesta de escudo de Vega de Villalobos realizada por Carmen Alonso Fermoso, 2015. Explicación heráldica. De sinople, el escudo de Villalobos. En punta, Vega, ondas de plata y azul. Al timple, corona cerrada. Se ha hecho una combinación de los dos escudos que corresponden a Vega de Villalobos. Vega aparece la plata y el azul ondulado que simbolizan el regato, que antes formó la vega o valle donde se ubicaba el pueblo en la época de hierro. Villalobos tiene su propio libro publicado donde está recogida la documentación de su escudo. Año 1727. Primeros documentos recogidos de la fábrica de la iglesia de Vega de Villalobos. Parroquia de San Román. La mirada de la señora. Ella tenía la firme convicción de que uno no es ni de donde nace ni de donde pace. La señora así se lo hacía saber cada año cuando, al girar la curva del Teso de las Heras, después de 600 kilómetros recorridos, le susurraba con su voz de piedra: «Descansa, ya estás en casa». Y en medio de las tierras, ya trabajadas o aún verde esperanza, la torre, con su cigüeña en lo alto, le hacía descansar entre los adobes de un pueblo que suma 1000 años ya. Al despedirse, siempre evitaba mirar atrás, porque prefería la imagen de la llegada a la huida de la partida, y porque en su fuero interno temía el día en que no pudiera volver. Bruneta, 2015. Siglo XVIII. La Revolución Francesa. El inicio de la Edad Contemporánea. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político que, según la historiografía clásica, marca el inicio de la Edad Contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Ya en el siglo XIX, concretamente durante la Guerra de la Independencia, las tropas francesas ocuparon Zamora durante 3 años. Esto supuso que se perdiera parte del patrimonio artístico monumental, aunque a finales del siglo XIX y principios del XX, Zamora vive un nuevo periodo de esplendor arquitectónico durante el que se construyen los fantásticos edificios modernistas, gracias a los que hoy en día forma parte de la ruta europea del modernismo. Vega de Villalobos.
El municipio de Vega de Villalobos pertenece a la zona de actuación de Campospán-Lampreana y está situado en la provincia de Zamora. El término municipal se encuentra a una altitud de 735 metros, siendo la distancia que separa el término municipal de la capital de 67 kilómetros. Población. La población ha seguido una evolución descendente en los últimos 11 años, pasando de 168 habitantes censados en 1999 a los 121 habitantes en enero del 2010. En 11 años hemos perdido el 28% de la población. Actualmente nuestra densidad es de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Agricultura. De un total de 23 explotaciones agrícolas, 7 eran menores de 10 hectáreas, 12 tenían entre 10 y 50 hectáreas y 4 son mayores de 50 hectáreas. Por lo tanto, hay un claro carácter minifundista del tamaño de las explotaciones. El 2% de las tierras se cultiva en el regadío y el 98% en secano. Ganadería. En el año 2006 había 4 explotaciones de ovino y 6 explotaciones de bovino. España es como un sombrero, con una meseta elevada en el centro y el ala que la rodea al nivel del mar. La meseta es pobre y de clima duro, continental. Los hombres que viven y han vivido en ella se han acostumbrado a las duras condiciones de existencia, desarrollando un espíritu independiente, así como un sentido integrador de toda la península. Por el contrario, los bordes son ricos y de climas benéficos. Sus gentes tienden a la dispersión, a los contactos con el exterior, y su espíritu es comunicativo y viajero. La periferia es materialista y centrífuga, la meseta espiritualista y cohesionadora. La historia de España en sus líneas generales muestra este juego entre el casquete que sostiene y el ala imaginativa que quiere volar. José María Carandel. El verdadero castellano es indomable, no lo reduce ni el frío, ni el calor, ni el hambre, ni la tortura, ni la paz, ni la guerra. Es altivo y libre bajo una apariencia humilde y sencilla. Y desde remotas épocas, mientras otros pueblos y razas de la historia vivían en la servidumbre, él solo impera por la generosidad y el heroísmo. Antes morir que entregarse. Fue aventurero e independiente. Con orgullo y dignidad de su pobreza llega a mendigante, pero no a esclavo. En cambio, se rindió siempre al que le llamó amigo. Luis Pérez Rubín. Fiestas y tradiciones. San Antón, 17 de enero. En este día se bendicen los animales domésticos y las tortas de San Antón. Nuestra patrona, Virgen de las Candelas, 2 de febrero. Las Águedas, 5 de febrero. Día de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo. Domingo Tortillero, domingo anterior al Domingo de Ramos. Todos los padrinos deben de recibir a sus ahijados, que llegarán con el canastillo para que les entreguen 2 huevos, un chorizo, una patata, una naranja, caramelos y la propina. Semana Santa. Procesión del entierro Cristo del Viernes Santo. San Isidro Labrador y la bendición de Campos, 15 de mayo. Corpus Christi se lleva en procesión al Santísimo. Los bebés nacidos ese año son bendecidos en altares decorados al paso de la procesión. Los niños que han hecho la primera comunión van tirando pétalos de flores delante del Santísimo. Procesión del Sagrado Corazón de Jesús, último domingo de junio. El incendio, 30 de junio del 2014. Dicen que de todas las cosas malas siempre se puede sacar algo bueno. Y, aunque a veces no es una tarea fácil, hoy podemos decir que nosotros hemos encontrado la nuestra, y es la gente que nos rodea. Por vuestro saber estar frente al dolor y sufrimiento de los demás, hoy puedo decir muy alto que Vega merece la pena. Muchas gracias. Palabras dedicadas por Araceli Bajo en representación de todos los afectados por el 30J.
Romance a los Santicos. Que ya cantan las calandrias, su desgranar de oro y sol, en madrugadas de julio azul amanece Dios. Qué gloria pura en el aire, las rosas en su primor, la de los labios de aquella que sale a misa mayor. Vuelan palomas zuritas y ropa limpia al resol, la fragancia de tu blusa es pliego malva, ay amor. Amo el adobe entrañable de la tierra que amasó, en abrazo con el agua, aire, luna, paja y sol. Sobre el teso de las eras miré cernerse al azor, eran sus garras heráldicas sobre un azur de blasón, orgullo de la cosecha que ciñe con su fulgor, avega por los santicos San Ansenem y San Abdón. Esa mañana temprano, San Román, nuestro patrón, desde su alta hornacina, en buen romance así habló. Santicos, espabilad, pues ya se oye el pregón de los gallos alguaciles y hay un delicioso olor, a mazapán y rosquillas, anís, canela y arroz, que las comadres de Vega preparan en vuestro honor. Santicos persas, que un día, yo no sé por qué razón, al amparo de mi capa os cobijasteis los dos. Pajes de mi compañía, tan cominos como yo, que por tablas os librasteis de reciente inquisición. Líbrenos, Santiago apóstol del sarraceno furor, de curas iconoclastas y buhoneros de Dios. Contra tales desafueros alcemos nuestro pendón, que nadie arrebate al pueblo lo que es del pueblo, Señor. Fórmese pues una junta con tal objeto y misión, expóngase en una sala lo poco que nos quedó. El patrimonio de Vega en Vega se quede hoy, mientras yo sea Román y de este pueblo el patrón. Permitidme que os bendiga en el nombre del Señor, salid los dos en volandas por calles en procesión, repartiendo bendiciones, pero prestad atención a socavones y a zanjas de tal fatal tropezón. Mártires fuisteis en Roma, lo sé, pero no hay razón que mártires en añicos os llamen santicos hoy. Es por eso que sugiero se tomen sin dilación las medidas oportunas para una pronta labor. Hablaré con el alcalde por divina mediación, ya sea mediante un sueño o telepática voz. Reunid picos y palas y empiece la operación de rellenar las trincheras y nivelar lo que no esté listo, cual exige nuestra europea unión. Que no se rompa la crisma aquí ningún peatón. Indecoroso es dejar no más este status quo, a los picos y a las palas, a mozos, pundonor. Aplaudieron los anticos San Senén y San Abdón, que nos place lo que dices a ver si se cumple o no. Ya repican las campanas raudas a misa mayor, retumban ya los cohetes y un forastero que no metió la pata hasta el fondo por mirar de refilón a cierta mocica maja que dicen reciprocó. Alzó los ojos Senén, cerró los suyos Abdón. Justiniano del Caño Fernández. La espuma y el caño. El tren y los hinchables. Las peñas. La verbena. En otro tiempo las vaquillas. Paella popular. Repostería, pintura, chapuzón. El caño. En parábola cristalina incansable, cae el agua del caño, salpica. Salpica al abrevadero de las bestias sedientas, al lavadero de mujeres contritas, que sufren el frío y el calor macilentas. Beben de ese agua arcillosa del caño, aliñada de zapatas y renacuajos, las hembras vacuna y ovina que dan leche, las bestias que tiran del carro, las yeguas y caballos venidos del campo. Lavan y lavan en el recinto del lavadero, rodeado de pozaletas sangrientas, blancas sábanas, pañales blancos, las mujeres ante espuma jabonosa, con sus manos abrasadas por el hielo, los sudores grasos venidos al caño. Jesús Pérez Ramos. Marcha popular y carrera. Teatro. Pelota a mano, juegos infantiles y adultos. Los bailes regionales.
Disfraces. Los bailes. El Cristo del Consuelo de Vega, domingo siguiente al Cristo de Villanueva del Campo, 14 de septiembre. El coto de caza. La temporada de caza comienza el último domingo de octubre y termina el segundo fin de semana de enero. Los cazadores deben de tener la correspondiente licencia y todos los galgos un microchip. Cada liebre será corrida como máximo por 2 galgos a la vez, nunca más. En una jornada de caza cada galgo puede hacer 1, 2 o 3 carreras como máximo. El coto de Vega de Villalobos es uno de los que disfrutan de mayor población de liebres del contorno. San Román, 18 de noviembre, patrón de la parroquia. Halloween, fiesta de importación, 30 de noviembre. Navidad, 25 de diciembre. Nochevieja en el bar. Cabalgata de Reyes, 6 de enero. Y mucho más que no hemos podido recoger en este pequeño espacio.